Ya sabemos de que los ataques por lo general siempre van a estar ocurriendo. O sea, si nosotros tenemos nuestros activos de información, siempre vamos a tener de que van a existir ataques hacia nuestra empresa. En mayor o menor volumen, eso depende de lo grande, lo importante y lo atractivo que sean los datos o los activos de información que mi empresa maneja. Pero ¿qué sucede? Sucede de que si mi empresa es muy atractiva va a tener muchos ataques, por ende mi nivel de control, de seguridad, de políticas y de resguardo tiene que ser mucho mayor. Pero aún así puede haber intrusiones que traspasen esas barreras. Entonces, ¿qué hago yo cuando una intrusión traspasa una barrera? Tengo que ser capaz de detectarlo. Eso es clave. Si soy capaz de detectarlo como empresa, una intrusión que no ha sido o no ha podido ser detenida, cumplí mi objetivo. Hice un muy buen trabajo. De hecho, lo mencionábamos en otro video. Vimos hace muy poco un caso en el cual al principal banco perteneciente al Estado de Chile, hubo una intrusión. Pero esa intrusión no terminó, hasta lo que se ha publicado ahora, en un robo de datos, de fondos de dinero o de hardware o posesión de activos de información. Todo lo contrario, fue detectado, o sea, ocurrió la intrusión, fue detectada y se produjo el proceso de mitigación. En este video, entonces vamos a ver aquellos elementos importantes y relevantes sobre la mitigación de las intrusiones o los ataques de tipo APT que van directamente a generar riesgo en nuestro negocio. Vamos a ver. Como ya mencionábamos en videos anteriores, la prevención y la detección exitosa de los ataques que son de tipo APT necesitan una serie de medidas de seguridad individuales y específicas. Entonces, para eso tenemos distintos principios que debemos considerar como medidas claves para la mitigación de estos ataques. Y vamos a partir hablando sobre la evaluación y respuesta de riesgos coordinados. Esta es una de las mayores debilidades al gestionar la respuesta al riesgo de APT y en la dificultad que existe para coordinar acciones a través de múltiples unidades de negocio, funciones de servicio, sistemas de información, infraestructura y cadena de suministros. En la práctica existen numerosas brechas y superposiciones en responsabilidades, conocimiento y capacidades. Y finalmente la solución a este problema es asignar responsabilidades específicas para la evaluación del riesgo y la coordinación de la respuesta de la organización a los ataques de este tipo. Tal responsabilidad requiere empoderamiento del Consejo Ejecutivo porque necesariamente vamos a atravesar las líneas existentes de la gestión de informes. En el caso de la gestión de activos, los activos de hardware y software son artículos valiosos y necesitan ser identificados, registrados y sobre todo gestionados para propósitos contables. Los inventarios de activos son una herramienta esencial para gestionar la seguridad, especialmente cuando han sido enriquecidos con detalles de propiedad y estado de configuración. En la mayoría de las organizaciones, los directorios empresariales están siendo progresivamente expandidos para dar seguimiento y controlar el estado de la seguridad de las plataformas y los dispositivos de los clientes. Esta es una pieza esencial en el desarrollo de la infraestructura de una empresa que se encuentra libre de vulnerabilidades o por lo menos que comprende la postura de seguridad de sus plataformas y dispositivos. En lo que refiere al acceso privilegiado mínimo, al conocer derechos de acceso y conceder derechos de acceso, se genera una regla largamente aplicada para reducir al mínimo el riesgo de acceso no autorizado a los sistemas de información. Dentro del contexto de los ataques de tipo APT, es especialmente importante reducir al mínimo el número de usuarios con privilegios de administración en las aplicaciones críticas, servidores y dispositivos de los clientes.
Los ataques de tipo APT buscan conseguir privilegios de administración para obtener el control completo de las plataformas y aplicaciones, para así enterrar su software malintencionado dentro de los núcleos de los sistemas operativos, esconderlo y tenerlo listo para el ataque. Entonces se debe otorgar accesos administrativos a grandes poblaciones de usuarios, lo cual eh, incrementa sustancialmente el riesgo general y particular, en el cual se genera un posible impacto en negocios de una intrusión de una APT exitosa. Eliminar los privilegios de administrador a los dispositivos de los clientes reduce en gran medida el posible impacto en una infección de tipo APT, aunque no eliminará por completo el riesgo. Los dispositivos de los clientes pueden aún verse comprometidos, por ejemplo, a través de una descarga dirigida, pero el atacante siempre va a tener mayor dificultad para esconder el software malintencionado y extender el alcance del ataque. En el caso de la segregación de redes, podemos establecer que el beneficio primario de las redes es que habilitan las comunicaciones y las transferencias de datos. Desafortunadamente, este beneficio es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque mientras más fácil es establecer relaciones y accesos a fuentes remotas, más simple entonces se vuelve para un intruso el robar información y sabotear servicios. Cualquier red que contenga datos sensibles, valiosos o críticos para el negocio necesita ser segregada del riesgo que conllevan las conexiones de redes abiertas. Las grandes redes empresariales deben ser divididas en dominios de red lógicos separados, cada uno de ellos protegido por el perímetro de seguridad definido, y las fronteras entre los dominios de red pueden ser vigiladas por accesos seguros, como cortafuegos para filtrar y dirigir el tráfico entre dominios. Es particularmente importante garantizar que los servidores que contienen información altamente sensibles o críticas no se les permita llevar a cabo libremente transferencia de datos a localizaciones externas, porque esto permitiría que, por ejemplo, un troyano exporte datos a un atacante remoto. Las transferencias externas deben sujetarse a estrictas reglas y controles. La segregación de redes es un control, por encima de todo lo demás, que necesita ser atendido adecuadamente para mitigar el riesgo de los ataques de APT. Es un requerimiento básico de seguridad para cualquier empresa. Ahora, sin embargo, la experiencia obtenida de ataques previstos ha demostrado que muchas redes empresariales no tienen la segregación suficiente para proteger los datos y los procesos críticos. En el caso de la gestión de vulnerabilidades, es importante mencionar que la gestión de vulnerabilidades es el proceso de identificar, priorizar y mitigar las debilidades de seguridad conocidas en los sistemas y plataformas de información. En su forma más simple, se trata de mantenerse al día con los parches críticos de seguridad para los sistemas de software, así como los últimos lanzamientos presentados de software y definiciones de antivirus. Este no es un ejercicio trivial para las plataformas que controlan sistemas de producción críticos que necesitan estar disponibles continuamente 24 horas del día y 7 días a la semana. Aunque los ataques avanzados de tipo APT pueden incorporar explotaciones de día cero, muchos se basan en vulnerabilidades conocidas para infectar los sistemas. Por ende, por lo que se hace vital garantizar que todas las plataformas reciban los parches tan rápido como sea posible, los parches de seguridad. Ahora, desafortunadamente, las experiencias nos han enseñado que muchas empresas tardan demasiado en implementar los parches críticos. A menudo días, semanas o incluso a veces meses. Los sistemas que tienen vulnerabilidades conocidas necesitan ser protegidos, por ejemplo, por un cortafuego.
y deben ser protegidos principalmente del riesgo relacionado con conexiones externas. En el caso de la educación del usuario, la mayor parte de las empresas en la actualidad realizan un modesto grado de educación de seguridad y capacitación de concienciación para los usuarios de tecnologías de información y de computadores de la empresa en general. A eso nos referimos puntualmente. Pero esto no es suficiente para mitigar el riesgo de ataques bien investigados de ingeniería social. La respuesta es incrementar el alcance, la intensidad y la sofisticación del programa educacional, enfocándolo en grandes, o sea, en gerentes y grandes grupos de personas que tienen más probabilidad de ser blanco de tales ataques. Cambiar el conocimiento y la percepción de las personas es una tarea difícil. Transformar su comportamiento es un orden de magnitud aún más difícil. Sin embargo, se pueden alcanzar ambos objetivos con la suficiente planificación, esfuerzo y apreciación de la psicología de las personas. Lograr un cambio mayor en el comportamiento requiere de varios niveles de intervención, como por ejemplo, transmitir la concienciación del riesgo y la respuesta recomendada, lo que simplemente requiere comunicación clara e informativa. Influenciar las actitudes, lo que requiere de un proceso de autodescubrimiento, por ejemplo a través de historias, casos de estudios o ejercicios. Cambiar el comportamiento de lo que demanda incentivos atractivos, sobre todo deben ser personales, inmediatos y ciertos. Debe buscarse una asesoría profesional para desarrollar materiales de concienciación, porque a menudo los intentos poco profesionales no son efectivos. Como mínimo, el personal de la empresa con funciones de mercadotecnia o comunicaciones debe ser consultado para el diseño y presentación de material educativo. En el caso de las tecnologías para mitigar los ataques de tipo APT, podemos señalar que en las últimas 2 décadas se han desarrollado numerosas tecnologías de seguridad o procesos técnicos para prevenir y detectar intrusiones maliciosas. Muchas tecnologías de seguridad se basan en principios de explorar, filtrar o bloquear las comunicaciones entrantes y salientes. La primera de esas tecnologías surgió a principios de 1990 y podía efectuar un filtrado simple del tráfico basado en la información del encabezado de los paquetes individuales de datos. A través de los años, estas tecnologías se han vuelto progresivamente más sofisticadas e inteligentes, escarbando aún más profundo, si podríamos decirlo así, en los contenidos de los paquetes, o sea, yendo más adentro de los archivos que están ahí escritos o el código fuente, reuniendo corrientes de actividad, entendiendo patrones de comportamiento malicioso y ejecutando cualquier código adjunto en zonas de simulación de entornos de pruebas seguras, muy parecida a lo que hace, por ejemplo, Gmail cuando evalúa si su correo adjunto tiene o no tiene virus. Existen muchas variantes de herramientas de exploración y filtrado disponibles, operando en diferentes niveles de protocolos de comunicaciones y usando una variedad de técnicas de detección. El punto más importante es que no existe una única tecnología de seguridad que garantice la prevención o detección de una APT. Un enfoque de defensa en profundidad que explota tanto niveles de inspección como puedan ser permitidos y gestionados, ayudará a mitigar el riesgo y al combinarse con controles de procedimientos y personales adecuados, puede permitir a la empresa reducir el riesgo de una APT a un nivel aceptable. Muchas aplicaciones de seguridad combinan varias tecnologías en un solo dispositivo. Las empresas pueden comprar un producto multifuncional, seleccionar por separado los mejores dispositivos de cada línea o adquirir una variedad de tecnologías compatibles de un solo proveedor. Es probable que el caso de negocio para la provisión de muchas de estas tecnologías, así como los
recursos calificados necesarios para administrarlas sea un desafío para los procesos de autorización de niveles tradicionales. Este costo debe ser cuidadosamente sopesado contra el posible impacto al negocio de un ataque de APT dañino o muy dañino. De esta forma, entonces, con estos elementos que acabamos de ver y analizar, nos dimos cuenta de que en realidad el problema no era fuertemente de que entraran en nuestros sistemas. De hecho, la evolución que se va dando en seguridad y ciberseguridad es tan alta que es muy fácil quedarse atrás, porque los sistemas, por su naturaleza, el software por su naturaleza, tiene vulnerabilidades. Entonces, quien las logra encontrar y se darse cuenta sobre ello es quien puede traspasar y hacer uso de ellas. ¿Con qué objetivo? Depende. Hay muchos ataques, ojo en eso, que se considera igual ataque, que logra penetrar esa seguridad, pero solo para que la persona que lo hizo demostrar por fama muchas veces que él sí lo pudo hacer. Otras veces no. Otras veces tienen un objetivo, por ejemplo, de captura de datos, de encriptamiento, de secuestro de información, en la banca, de robo de fondos de dinero, como le ocurrió a un banco anteriormente hace un par de años, etcétera, etcétera. Tienen distintos objetivos. Lo importante es que cuando esa vulneración se produzca, nosotros estemos atentos, tengamos los sistemas de control y seamos capaces de detenerla. Pensemos, por ejemplo, en una casa. ¿Qué es lo importante? Lo importante, ojalá, sería que nadie nunca entrara al patio de nuestras casas. Pero siempre va a existir una persona que va a encontrar astutamente la forma de saltarse el muro e ingresar a nuestra casa. Entonces, lo importante y lo relevante que vimos en este video es que cuando lo logra, las alertas salten y lo logran detener y controlar. Y de esa forma, el riesgo no se va a concretar.